Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? I know a guy. Hello everybody, And welcome to the past. hoy les traemos Ant-Man. The movie stars Gordon Gekko, Mike Hannigan, Toriel, and Peter Russo. este verano del estudio que nos trajo clásicos como Blancanieves y los Siete Enanos, El Rey León y Tarzán. Llega un hombre con el superpoder de hablar con las hormigas. Ant-Man. Para mí, sinceramente, se me hizo una película buena, pero no fue, como que no es lo mejor que nos ha traído Marvel. Excelentes efectos especiales. El soundtrack toma como que la misma dirección, algo cómico, algo de los 70s, 80s, como lo hicieron con Guardianes de la Galaxia. Me gusta mucho que en esta película hacen bastante referencia, pero igual es un poquito encajoso que nos quieren seguir diciendo, hey, estuvieron los Avengers, llamen a los Avengers, y que es un fenómeno global. Está bastante bien, pero sí me gusta que intentan centrar la película bastante en que está en el mismo universo y que tiene todo lo mismo. De hecho, sale uno de los personajes de los Avengers por ahí. No les voy a decir quién, por si todavía no lo has visto. For me, I enjoyed Ant-Man, I think, more than most people because of its sense of humor. I mean, Marvel has its sense of humor in all its movies, but I think this one is almost at the level of Guardians of the Galaxy, where it's too funny. Like usually it's supposed to be just action and adventure, but this one, with Paul Rudd in it, you know, they did an excellent cast. It was just too funny. I just laughed out loud at every other scene. I think my favorite scene was with the train set when they're going at it really fast in miniature, and then it zooms out how we see it. That's not a spoiler because it's in the trailer. We all just laughed out loud at that scene. I was really impressed by the special effects and the CGI, because all the Marvel movies do have special effects to show the superpower of that certain character and the hero. But in this one, in Ant-Man, it's different because he is shrunk down to the micro world, and we know that it's CGI, but because of that they have to work more on it, and I thought they did an excellent job making the whole environment and how he moves along in the micro world. I think they looked very well. Ant-Man is Marvel's second movie of the year, with Age of Ultron being the first. The next Marvel movies will be next year, and that will be Captain America, Civil War, and Doctor Strange. Marvel la volvió a hacer con esta nueva entrega. Como se puede dar cuenta, tal vez en la cuestión de acción, peleas y todo esto no se compara como fueron las películas de Los Vengadores, pero claro está, no podemos comparar esas con esta. Ant-Man se basó básicamente en el mismo concepto que es Los Guardianes de la Galaxia, retomar un poco lo que es la comedia. Esto mezclado con la habilidad de poder encogerse a un increíble tamaño siendo tan diminuto o tal vez molecular, no salgan algo divertido, que no sea algo aburrido. Es una película muy entretenida y muy buena. El tipo de humor fue muy bien jugado. Como se han dado cuenta desde que salió el tráiler, Ant-Man es un héroe diferente a los demás, a excepción de Tony Stark, que él obtuvo sus poderes a través del traje. Hay una escena en especial, va corriendo hacia una puerta y la atraviesa. Esa escena ha sido una de las mejores, bueno, para mí, una de las mejores que ha habido en la película, por la cantidad de efecto que tuvo que ser bien pensado, muy buena. También le da un estilo cómico, aparte de que Scott es un ladrón, entonces en ese sentido podrías ver, mira, puede entrar a robar así, qué bien, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Thanks for watching our movie review on Ant-Man. My name is Nick. My name is Wilbur, and we're gonna see you in the future. Hello everybody. Eso está bueno. Hello everybody. And welcome. ¿Tú no dices nada? Okay.